Eran las 3 de la madrugada en Puerto Madero, Buenos Aires. El aire porteño traía consigo un olor a humedad y a café olvidado. María, con 54 años, sentía los dolores crónicos en las rodillas, pero seguía adelante. El tratamiento de su madre en el Hospital Fernández era un recordatorio constante de que no podía fallar. En la corporación ABN, el CEO, Ricardo, era una figura divina, estampada en portadas de revistas. María, por otro lado, era solo una sombra dedicada a mantener el brillo de aquel templo de cristal. Mantener aquel empleo era la única esperanza de que su madre se recuperara. Su rutina silenciosa fue quebrada a las 3:12. El sonido de la llave de seguridad, girando en Ricardo, y él no estaba solo. María, limpiando el pasillo de la suite ejecutiva, se congeló. Ella se escondió rápidamente detrás de su carrito, el corazón martillando contra sus costillas. Reconoció a la acompañante Ana Elena, la ejecutiva de marketing, famosa por su ambición. María sintió un nudo en el estómago. Ricardo era un hombre casado. Ellos entraron en la sala de reuniones de cristal. Ricardo, Anaki, Noan. Alguien puede vernos. Esto es locura, Ana Elena, cállate. Estamos solos. Yo necesito esto. Ahora a María se forzó a seguir su código, ver y no ver. Pero, al espiar la sala, vio lo impensable. La traición era nítida. El choque inicial, sin embargo, luego dio lugar a una creciente sensación de furia e injusticia. El tono de la conversación cambió de repente. El romance había terminado, dando lugar a la amenaza. María se inclinó, intentando escuchar. Elena, en el contrato tiene que desaparecer, Ricardo. La auditoría está viniendo detrás de ese dinero, no de mí. Firma esto ahora. Si usted está gustando de la historia, no se olvide de darle like y compartir. Un sonido seco y violento irrumpió en la sala. Ricardo gritó que no firmaría nada. En un acceso de rabia ciega, él arrugó un documento grueso de papel timbrado y lo arrojó a la papelera, saliendo de la sala con Helena. María esperó algunos segundos de silencio. Su razón la mandaba a irse, pero su desesperación la impulsaba. Las manos enguantadas se movieron en dirección al cubo de basura. El papel arrugado era la clave. Ella lo desdobló y sus ojos se abrieron. No era un contrato de amor. El texto hablaba de venta de acciones mayoritarias, fraude de licitación y una cifra de $100 millones. El documento era la prueba de que Ricardo estaba cometiendo un crimen corporativo que llevaría a la corporación a la quiebra. La fraude destruiría miles de empleos en Buenos Aires. El futuro de María y de miles de familias dependía de aquel papel mojado de café. De repente, el ruido de la puerta abriéndose. Ricardo había vuelto a buscar su celular. María tuvo que esconderse debajo de la mesa, con el contrato vital en la mano. Inscríbase en el canal, para no perder nada. María permaneció inmóvil bajo la mesa de roble. Su corazón latía tan fuerte que temía que Ricardo lo escuchara, pero él solo buscaba el celular con irritación. Tras algunos segundos agonizantes, el jefe se fue. María salió de su escondite, las piernas temblándole, con el papel vital doblado en el bolsillo de su uniforme. Ella terminó el turno en un estado de casi trance. Al salir del edificio, la brisa fría de Puerto Madero no alivió el calor de su ansiedad. El lujo de los grandes edificios contrastaba cruelmente con la realidad de su barrio en La Boca, donde ella llegó al amanecer. En casa, su madre, acostada en la cama, notó su palidez. ¿Qué hubo, hija? ¿Vi usted pálida?, preguntó con la voz fraca. Nada, solo el frío de la noche. ¿Mamá? María mintió, forzando una sonrisa. Ella escondió el documento arrugado bajo una baldosa suelta en la cocina. El día siguiente fue una tortura de vacilación. María sabía que tenía una bomba en las manos. Si llevaba el papel a la policía, corría el riesgo de ser incriminada por robo o extorsión. Nadie creería la palabra de una limpiadora contra el CEO de una corporación. Pero si se quedaba en silencio, miles de familias de Buenos Aires perderían todo en la fraude, incluyendo su colega Juan, un padre soltero que dependía de aquel salario. Decidida a actuar anónimamente, María intentó fotocopiar el documento en una librería simple cerca de su casa. El clima estaba frío y una lluvia fina comenzaba a caer, reflejando su frustración. La máquina de copias, vieja y terca, se atascó y se rompió. María sintió que el universo estaba contra ella. Curta este video si usted ya sintió que el destino estaba contra usted. Mientras tanto, en la Corp ABN, Ricardo estaba inquieto. Él sentía que algo había sido sacado de su sala en aquella noche. Él ordenó a su asistente que revisara discretamente las cámaras de seguridad
del pasillo. El asistente reportó que no había nada de extraño, excepto por un pequeño retraso de María en limpiar la papelera de la sala ejecutiva. La mirada de Ricardo se volvió calculadora. Él ya tenía un motivo. Al día siguiente, María fue convocada a la sala de Ricardo. La tensión era sofocante. Ricardo la encaró con ojos fríos. Él no mencionó el papel. En cambio, la acusó falsamente de desvío de material de limpieza. Usted está despedida, María, y no recibirá su rescisión. La seguridad la acompañará hasta la puerta. La humillación la aplastó, pero Ricardo no paró por ahí. Y si usted se atreve a decir una palabra sobre lo que vio, yo juro que su madre nunca más recibirá tratamiento en aquel hospital. Yo tengo medios para garantizar eso. María salió de la empresa sin empleo, sin dinero y con la vida de la madre amenazada. El obelisco, visto a lo lejos por la ventana de la oficina, parecía mofarse de su caída. Ella estaba en el fondo del pozo. Su desesperación la llevó a llamar a un abogado público, pero él recusó el caso sin pruebas sólidas de la participación directa de María en la denuncia. En el medio de su crisis, ella encontró un rostro amigo en Juan, su colega de trabajo. La buscó. Juan era un hombre tranquilo, pero sus ojos cargaban un dolor antiguo. Él reveló que su padre había perdido todos sus ahorros en un esquema de fraude parecido, orquestado por Ricardo años atrás. Él hace eso con las personas hace años, María, pero esta vez vamos a detenerlo. Juan se convirtió en el aliado inesperado de María, un puerto seguro contra la tempestad. Comparta esta historia si usted cree en la fuerza de la amistad en momentos difíciles. Juan y María se reunieron en una parrilla simple y discreta, lejos de los ojos de Puerto Madero. Mientras el humo de la carne argentina subía, ellos discutían en voz baja, trazando un plan contra el CEO. Juan estaba determinado. El dolor de ver a su padre arruinado por Ricardo le daba una motivación implacable. No podemos ir a la policía, María. Él susurró. El poder de él es demasiado grande. Ellos nos van a desechar. Tenemos que ir a la única cosa que él realmente se importa, en el dinero y la reputación ante la junta directiva. La estrategia era osada en exponer a Ricardo directamente a los miembros más antiguos de la corporación, que se reunían en 3 días. El papel arrugado era la prueba, pero ellos necesitaban una vía de acceso. Juan, con sus viejos contactos en el área de mantenimiento, descubrió que el miembro más antiguo y respetado de la directiva, don Ernesto, estaría en la ciudad para la reunión. Él era la única esperanza. La primera tarea era conseguir una copia del documento. Ellos encontraron una papelería antigua en el centro, pero luego se dieron cuenta de que estaban siendo seguidos. Ricardo, desconfiado del silencio de María, había ordenado que su asistente los vigilara. Las calles de Buenos Aires, antes un refugio, se transformaron en un laberinto de peligro. María y Juan pasaron a vivir en alerta constante, usando el subte metro para despistar a los rastreadores. En las estaciones atestadas, la tensión era palpable. Ellos se comunicaban por billetes, evitando hablar por celular. El clima frío y lluvioso de la capital parecía reflejar el riesgo que corrían. A cada paso, ellos se hundían más en el juego de Ricardo. Inscríbase para acompañar esta jornada de coraje contra la corrupción. El obstáculo aumentó cuando Ricardo, previendo que María intentaría algo, colocó a don Ernesto bajo vigilancia apretada, alegando motivos de seguridad. Juan tuvo que usar un contacto antiguo y arriesgado para marcar un encuentro secreto. Él consiguió agendar un breve encuentro en una cafetería antigua y decadente, famosa por ser discreta y tener pocos ojos indiscretos. Llegando al local, María estaba nerviosa. Sus manos temblaban al entregar el papel a Juan. Él se encontró con don Ernesto en una mesa de rincón. El director, un hombre de 80 años con una mirada cansada, pero firme, escuchó a Juan con escepticismo. Juan explicó el riesgo. El Ricardo estaba a punto de vender las acciones y huir con el dinero, culpando a la directiva por el colapso. Él entregó el papel arrugado, envuelto en una servilleta, explicando el origen improbable de la prueba. Don Ernesto miró el documento por largos segundos. La prueba era tenue. El acusador, un ex empleado de mantenimiento, y la fuente, una limpiadora. Pero había algo en la voz desesperada de Juan que lo convenció. Él concordó en analizar el documento, prometiendo cautela y total sigilo. Para María y Juan, era una pequeña, pero vital, victoria, pero ellos sabían que era apenas el comienzo. Con don Ernesto concordando en analizar el papel, María y Juan ganaron un plazo, pero no seguridad. Ellos sabían que Ricardo haría cualquier cosa para cerrar el negocio antes de la reunión de la junta,
en los 2 días siguientes. Trabajaron incansablemente para fortalecer el caso. El papel de María probaba la venta fraudulenta. Ellos necesitaban algo que ligara directamente a Ricardo a la conspiración con Elena. Juan, aprovechando sus conocimientos técnicos en mantenimiento de sistemas, se acordó de un sistema de grabación de reuniones en el data center de la empresa que era raramente usado y probablemente nunca desactivado. Era un intento desesperado, pero era la única forma de obtener una prueba irrefutable de audio. En la noche anterior a la reunión de la Junta, Juan y María se escurrieron hasta la corporación ABN. María usó su llave antigua y sus conocimientos de los horarios de seguridad para llevarlo al data center. El miedo era constante. Las luces de emergencia en el pasillo brillaban sobre ellos, destacando la audacia de su acto. Curta y comparta si usted admira la valentía de luchar por la verdad. Juan consiguió acceder a los archivos antiguos. Él encontró lo que buscaban: la grabación de una reunión de Ricardo y Elena, hecha semanas antes, donde ellos discutían abiertamente cómo irían a culpar a la crisis económica argentina por la quiebra, mientras embolsaban los $100 millones. La voz de Ricardo, fría y calculadora, era inconfundible. Ellos tenían el audio, la prueba irrefutable. En el día de la reunión, la tensión en el edificio de la corporación ABN era palpable. La reunión de la junta directiva ocurrió en el salón principal, con vistas panorámicas sobre la ciudad. Ricardo y Elena estaban confiados, listos para presentar el plan de reestructuración que encubriría el fraude. Don Ernesto, sin embargo, estaba calmo. En el punto alto de la presentación de Ricardo, don Ernesto lo interrumpió fríamente. Él presentó el papel arrugado de María. Ricardo y Elena reaccionaron con burla, intentando desacreditar la prueba, alegando que era invención de una ex empleada sublevada. No pasan de mentiras de una limpiadora despedida. Elena desdenó. Fue entonces que don Ernesto sonrió levemente. Tal vez, Ricardo, pero esa limpiadora tenía un aliado que conocía bien su sede. Este audio, grabado en su propio sistema, cuenta una historia diferente. June, que estaba discretamente en la sala de control de al lado, dio el play. La voz fría de Ricardo detallando el plan de fraude resonó por la sala. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Ricardo y Elena se puso pálido, la máscara de confianza desmoronándose. Ellos fueron forzados a confesar la conspiración. El choque y la indignación entre los miembros de la junta eran visibles. El plan de Ricardo había fallado por causa de un papel que él consideró basura y de una mujer que él consideró invisible. Inscríbase en el canal para ver el desenlace de esta increíble historia de redención. El triunfo fue inmediato y abrumador. No tardó para que las sirenas de la policía llegaran al piso 30 de la corporación ABN. Ricardo y Elena fueron detenidos en el local. Mientras eran escoltados hacia afuera, las miradas de sus excolegas y de la junta directiva oscilaban entre el alivio y la vergüenza. La empresa fue salvada en el último minuto, gracias al coraje inesperado de María. En los días que se siguieron, la noticia del fraude y la intervención de la limpiadora humilde dominó los periódicos de Buenos Aires. El caos inicial dio lugar a un proceso de reorganización liderado por don Ernesto. La primera decisión de la junta fue encontrar a María y Juan. María fue readmitida no apenas como limpiadora, sino que recibió el cargo de supervisora de servicios, con un salario justo y todos los beneficios. La corporación ABN, buscando reparar el error de Ricardo, garantizó que el tratamiento de su madre fuera cubierto integralmente por tiempo indeterminado. Juan, por su parte, fue promovido a un cargo de seguridad y sistemas de confianza, reconociendo su lealtad e inteligencia. La justicia, para María, no vino en la forma de riqueza, sino en la forma de estabilidad y dignidad. María visitó a su madre en el Hospital Fernández, que ahora recibía cuidados de punta. Sentada a la orilla de la cama, ella sostuvo la mano de la madre y sonrió. Por la primera vez en mucho tiempo, la ansiedad había desaparecido, sustituida por una paz profunda. Agradecemos por acompañar esta historia hasta el final. Su like y su inscripción nos ayudan a compartir más historias como esta. La historia de María se convirtió en un símbolo en la boca y para los trabajadores de toda Buenos Aires en un recuerdo de que la honestidad y el coraje valen más que cualquier papel o riqueza. La crisis económica argentina había enseñado a todos que la verdadera fuerza de un país reside en la ética de su pueblo. María nunca más fue invisible. Al volver al trabajo en la corporación, ella era saludada por todos los empleados, que la veían como la heroína que salvó sus empleos y sus familias. Ella continuó limpiando, pero ahora con un nuevo propósito. Su uniforme, antes un símbolo de subyugación, era ahora un emblema de honor. Reflexión final: la arrogancia de Ricardo y Elena los llevó a desechar lo que consideraban basura, pero fue la basura
en las manos de la persona que ellos juzgaban insignificante, que se convirtió en la prueba más poderosa de su caída. La historia de María prueba que, no importa cuán humilde sea su posición, su ética y su verdad, siempre tendrán el mayor valor.